Buenos días. Vamos a continuar con el diagnóstico de las infecciones bacterianas genitourinarias y el uso de los antibióticos. Para lo cual empezaremos diciendo que el diagnóstico dependerá del análisis de orina, también del urocultivo y en ocasiones se necesitan de estudios de localización para identificar la fuente de la infección. En cuanto al análisis de orina, este puede evaluarse de forma inmediata en busca de esterasa leucocitaria, la cual es producida por la descomposición de leucocitos en la orina, de nitrato urinario que se produce por la reducción de nitratos dietéticos por parte de las bacterias gram negativas. También es posible detectar ambas, tanto la esterasa como los nitritos en una tira reactiva de orina, pero cuando las bacterias son mayores a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitros, es más confiable una infección. Y ante la presencia de más de 3 leucocitos por campo de gran aumento, esto también sugiere una posible infección. En cuanto a la sensibilidad y a la especificidad de este tipo de análisis, se menciona que el análisis de los nitritos es muy específico, pero no es sensible. Mientras que los otros tres análisis de esterasa, leucocitos y bacterias, en cambio, estos sí tienen una sensibilidad y una especificidad de casi el 80%. Para lo cual nos mencionan que la combinación de todos estos análisis ayuda a identificar pacientes cuyo urocultivo puede ser positivo. Caso contrario, cuando la muestra de orina carece de esterasa, de nitritos, de sangre y de proteínas, en cambio se menciona que menos del 2% llegan a ser positivas ante un cultivo. La probabilidad de infección también depende de la forma de recolección, para lo cual se menciona que la recolección, si es que es a nivel suprapúbico y hay bacterias gram negativas o gram positivas mayor a 1.000 unidades formadoras de colonia, la probabilidad de infección es del 99% o mayor. Ante un sondaje con bacterias mayor a 10 a la quinta unidades formadoras de colonia, la probabilidad de infección es del 95%. Y ante una recolección limpia, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ante 3 muestras y esta es mayor a 10 a la quinta, también hay una probabilidad de infección del 95%. ¿Ok? En cuanto al urocultivo, esta es la prueba de referencia para identificar una infección del tracto urinario haciendo un cultivo que es cuantitativo de la orina en busca de bacterias que son específicas, para lo cual debe recolectarse una muestra de un contenedor estéril y cultivarse de forma inmediata. Caso contrario, se puede almacenar en el refrigerador hasta por 24 horas. Como mencionamos antes, esto va a depender del método de recolección, pero también del género y del tipo de la bacteria que esté aislada. Se cuentan entonces las colonias y este se va a ajustar por mililitro de orina para hacer la evaluación. Si aquí se encuentran más de 100.000 unidades formadoras de colonias, este va a ser el valor estándar o el tradicional que se ha utilizado para excluir también lo que es la contaminación de la muestra. En ocasiones es necesario localizar el sitio de la infección mediante los estudios de localización que mencionamos. Y, por ejemplo, en las vías urinarias superiores, lo que se tiene que hacer es irrigar con agua estéril y se coloca una sonda uretral en cada uréter. Se recolecta una muestra de la pelvis renal y el cultivo nos indicará si hay una infección. En caso de los hombres, la muestra al principio de la micción nos podría indicar una posible infección en la uretra. De chorro medio, una posible infección vesical y tras hacer un masaje prostático, pues una posible infección prostática. Entremos ahora a lo que son los antibióticos. El uso de estos fármacos antimicrobianos puede reducir al máximo lo que es la morbimortalidad relacionada con una ITU. El objetivo principal es erradicar la infección al seleccionar los antibióticos apropiados que atacan de forma específica. Y entre los principios generales de selección de los antibióticos apropiados se incluye lo que es la consideración del patógeno infeccioso. Aquí se menciona lo que es la susceptibilidad a los antibióticos, la información por un solo organismo en comparación con varios, etcétera, ¿no? También el paciente, puesto que este puede tener alergias o enfermedades subyacentes, la edad, el tratamiento previo a antibióticos, si es que usa otros medicamentos actualmente, o si la paciente está embarazada. Y el sitio de infección, puesto que este puede ser en riñón en comparación con vejiga o próstata, debido a que el hígado o el riñón, estos eliminan la mayor parte de los antibióticos del cuerpo.
Entonces, aquí es necesario el ajuste de ciertos fármacos antimicrobianos en presencia de que haya una enfermedad renal o hepática, ¿no? Ok. Los fármacos antimicrobianos recomendados para patógenos genitourinarios comunes se mencionan en esta tablita. Por ejemplo, para cocos gram positivos, como el Staphylococcus aureus, se recomienda el tratamiento vía oral con nafcilina o nitrofurantoína o ciprofloxacino y el tratamiento parenteral con nafcilina o vancomicina. Mientras para cocos gram negativos como la Neisseria gonorrhoeae, por vía oral está la ciprofloxacina más doxiciclina y por vía parenteral está la ceftriaxona. Acá tenemos para bastones gram negativos como la Escherichia coli, que es la más común, en donde se recomienda el trimetoprim, sulfamethoxazol, la ciprofloxacina o la nitrofurantoína vía oral y vía parenteral, lo que es el uso de la gentamicina. En cuanto a otros patógenos, se menciona, por ejemplo, la clamidiae, en donde se recomienda la tetraciclina o la eritromicina vía oral, al igual que vía parenteral. Bien, entonces la administración de los antibióticos también va a depender del tipo de diagnóstico que tengan. Por ejemplo, en caso de un diagnóstico de cistitis, en donde los patógenos más frecuentes son Escherichia coli, Klebsiella o Proteus, se recomienda que los antibióticos sean primero la trimetoprim sulfamethoxazol y segundo la fluoroquinolona. Esto durante 1 a 3 días, no más, puesto que puede presentar o desarrollar lo que es la resistencia antimicrobiana. Y de igual manera se recomienda en caso de una pielonefritis, las fluoroquinolonas, en una ITU complicada también las fluoroquinolonas o las aminopenicilinas o cefalosporinas, en caso de una prostatitis y en caso de una epididimitis, ¿no? Los antibióticos elegidos para cada uno de estos diagnósticos y la duración del tratamiento. Bueno, se habla de un régimen de antibióticos profilácticos como la nitrofurantoína a una dosis de 50 a 100 miligramos al día, 2 microcristales de nitrofurantoína de 100 miligramos al día, la trimetoprim sulfamethoxazol, que es el más utilizado, a una dosis de 40 a 200 miligramos al día, la cefalexina, la ciprofloxacino y la trimetopina independiente. Empezaremos con la más común, que es la trimetoprima sulfamethoxazol. Este tipo de antibiótico es económico y es el más usado para tratar muchas itus sin complicaciones, excepto aquellas que son causadas por enterococos y pseudomonas SPP. Tampoco se recomiendan en aquellos pacientes con deficiencia de ácido láctico, puesto que estas interfieren en el metabolismo del folato. Y en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pacientes inmunocomprometidos o mujeres embarazadas. Sus reacciones adversas son la hipersensibilidad, exantema, malestar gastrointestinal, leucopenia, trombocitopenia y la fotosensibilidad. Otro antibiótico son las fluoroquinolonas, que estas en cambio interfieren con la girasa del ADN bacteriano, con lo cual evitan la replicación de las bacterias. Sin embargo, es más costoso que el antibiótico anterior. Actúan frente a itus con o sin complicaciones y su actividad es amplia frente a bacterias gram negativas, adecuada frente a estafilococos y mala frente a streptococos y bacterias anaeróbicas. No se recomiendan en mujeres embarazadas ni en niños, puesto que hay un riesgo del daño del cartílago de desarrollo. Y en cuanto a sus reacciones adversas, estas son poco frecuentes, pero se puede encontrar lo que son los efectos gastrointestinales y también mareos. La nitrofurantoína, en cambio, es más económica y esta actúa frente a itus sin complicaciones, excepto aquellas que son causadas por pseudomonas y por Proteus SPP. Actúan inhibiendo las enzimas bacterianas y la actividad del ADN bacteriano. Sus reacciones adversas son más o menos comunes, como malestar gastrointestinal, neuropatía periférica, hepatotoxicidad, hipersensibilidad pulmonar y cambios intersticiales. Tenemos también los aminoglucósidos, estos que se recomiendan para itus que son complicadas, sobre todo para los que necesitan antibióticos vía intravenosa. Entonces, este tipo de antibióticos inhiben lo que es la síntesis del ADN y el ARN bacteriano y se recomienda una sola dosis
contra casi todas las bacterias gram negativas. Cuando se administra los aminoglucósidos junto con la ampicilina, este ayuda a que haya mayor actividad frente a las bacterias que son por enterococos. En cuanto a las reacciones adversas, se menciona la nefrotoxicidad y la ototoxicidad como las más comunes, por lo cual una sola dosis nos ayuda para lograr una lisis microbiana más efectiva mientras se reduce esta toxicidad. Las cefalosporinas, por otra parte, inhiben lo que es la síntesis de la pared celular bacteriana y estas nos sirven para hitos que son sin complicaciones. Las de primera generación, por ejemplo, actúan frente a bacterias gram positivas, Escherichia coli, Proteus y Klebsiella spp también. Las de segunda generación para bacterias anaeróbicas y Haemophilus influenzae, y las de tercera generación, en cambio, para bacterias gram negativas, y en niños se puede utilizar ante una hito febril o pielonefritis o si es que están ambas, ¿no? En cuanto a sus reacciones adversas, se menciona la hipersensibilidad y el malestar gastrointestinal. Por último, tenemos las penicilinas. Las penicilinas, que son más o menos costosas, son económicas, pero estas se menciona que con las de primera generación son poco efectivas contra la mayor parte de uropatógenos. Las que sí se usan un poco son las aminopenicilinas, ¿no? Las más conocidas como la amoxicilina y la ampicilina, que actúan frente a enterococos, estafilococos, Escherichia coli y Proteus mirabilis. Pero cuando la penicilina se administra conjuntamente con el ácido clavulánico, que es una beta-lactamasa, son más activas contra las bacterias gram negativas, por lo cual esto puede hacer que aumente un poco más su costo. En cuanto a las reacciones adversas, se menciona la hipersensibilidad, malestar gastrointestinal y la diarrea. Algo importante que hemos mencionado es la resistencia a los antibióticos, la cual es importante porque hay un desarrollo de sobreinfección, sobre todo a nivel con los Staphylococcus aureus y el Clostridium difficile, que son resistentes a la meticilina. Y este efecto de resistencia es mayor en el primer mes después del tratamiento y puede persistir hasta por 12 meses. La Escherichia coli es la bacteria más común y esta es por ende más resistente a la ampicilina, a la trimetroprima y a la sulfametoxazol. Sin embargo, se han creado los antibiogramas de los hospitales, los cuales pueden proporcionar información relacionada con esta resistencia a los antibióticos locales entre las bacterias para una localidad específica, ¿no? Y por último tenemos los probióticos. Estos probióticos que van a ayudar a que las bacterias integrales ayuden a lo que es la ontogenia, también a la regulación del sistema inmunitario y a la protección del cuerpo contra la infección. Sin embargo, el uso intermitente y crónico de los antibióticos puede dañar esta flora intestinal, ¿no? Una buena combinación o una suma es, por así decirlo, la flora microbiana intestinal, más las células epiteliales intestinales, más las células inmunitarias del cuerpo, nos ayudan a que haya un mejor efecto benéfico sobre las vías urinarias. Por lo cual, los probióticos como las bacterias de ácido láctico y las bifidobacterias restauran toda esta flora intestinal normal y promueven las buenas defensas del huésped, ¿no? Hay que evitar el uso de los probióticos en caso de una enfermedad crítica o de inmunocomprometidos porque en ellos hay un mayor riesgo de septicemia. Eso es todo. Muchas gracias.